Buenas tardes, mi nombre es María Paula González, soy estudiante de 10º semestre de Medicina y líder estudiantil del Grupo de Interés de Cirugía General. El día de hoy les voy a hablar un poco del manejo de la vía aérea según las recomendaciones de la TLS. Entonces, bueno, para comenzar es importante que tengamos en cuenta que con un adecuado control de la vía aérea posterior a un trauma se pueden evitar muchas muertes. Entonces, estas son cosas que debemos evitar. El fracaso de la evaluación adecuada de la vía aérea, no reconocer la necesidad de intervenir sobre la vía aérea, la imposibilidad para establecer una vía aérea y mantenerla, no detectar una vía aérea obstruida, el desplazamiento de una vía aérea que ya estaba establecida, no reconocer la necesidad de ventilación adecuada y la aspiración de contenido gástrico. Entonces, bueno, los primeros pasos para identificar y manejar una vía aérea comprometida potencialmente mortal son reconocer los signos de obstrucción de la vía aérea e identificar cualquier tipo de trauma o quemadura que implique la cara, el cuello o la laringe. Va a ser de vital importancia que reconozcamos esto porque el compromiso de la vía aérea puede ser repentino, puede ser completo, se puede presentar de forma insidiosa, de forma progresiva, puede haber una obstrucción parcial. Entonces, debemos tener en cuenta que las primeras manifestaciones que vamos a ver después de un trauma suelen ser el dolor y la ansiedad. Sin embargo, pues la taquipnea también es una señal temprana del compromiso de la vía aérea. Durante la evaluación inicial es muy importante todo el tiempo comunicarnos con el paciente, porque pues una respuesta verbal positiva con una voz clara nos va a indicar que la vía aérea del paciente está permeable, que la ventilación está intacta y que la perfusión cerebral es lo suficientemente buena como para que él nos responda. Por el contrario, la falta de respuesta o una respuesta inapropiada nos va a sugerir que hay una alteración del nivel de conciencia que puede ser el resultado del compromiso de la vía aérea. Debemos tener muy en cuenta a los pacientes quemados con quemaduras faciales porque pueden tener una lesión por inhalación de humo y tienen un riesgo sobreagregado por el compromiso de la vía aérea. Entonces, por esta razón, la TLS nos recomienda que deberíamos considerar la intubación preventiva para evitar perpetrar el daño en estos pacientes. Entonces, bueno, para mantener la vía aérea en nuestros pacientes es de gran importancia, como les dije anteriormente, reconocer a aquellos pacientes con traumatismos que afecten la cara, el cuello o el tórax. Entonces, en cuanto al trauma maxilofacial, es muy frecuente verlo tras accidentes automovilísticos en aquellos pasajeros que no usaron el cinturón de seguridad correctamente y salen a través del parabrisas. Estos tipos pues, de trauma pueden producir fracturas o dislocaciones que pueden comprometer la nasofaringe o la orofaringe. También debemos tener en cuenta las fracturas de la mandíbula, especialmente cuando son bilaterales, porque pueden causar la pérdida del soporte estructural de la vía respiratoria y generar obstrucción de la misma. También a este nivel debemos tener en cuenta las hemorragias, la inflamación y el aumento de las secreciones que igualmente nos pueden causar dificultades adicionales para mantener la vía aérea de nuestro paciente. El trauma de cuello, debemos tener muy en cuenta el trauma penetrante que puede causar una lesión vascular y resultar en el desplazamiento y la obstrucción de la vía aérea. Asimismo, también nos puede pues, causar una lesión a nivel de la laringe o la tráquea y que de igual manera pues nos va a resultar en la obstrucción de la vía aérea. Em, Estas situaciones van a requerir urgentemente una vía aérea definitiva con el fin de mantener la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación de estos pacientes. El trauma de laringe pues no es tan común, sin embargo hay unos signos clínicos, una triada que nos ayuda a reconocerlo fácilmente, que es la ronquera, el enfisema subcutáneo y una fractura palpable. Estas lesiones requieren también un tratamiento inmediato, ya que se asocian a menudo con el trauma de esófago, de la arteria carótida y de la vena yugular. También es muy importante anticiparnos al vómito en estos pacientes, porque debemos aprenderlo a manejar. Entonces, en dado caso de que se presente, debemos aspirar el contenido gástrico, mantener a nuestro paciente en una posición lateral mientras que se restringe el movimiento y protegemos el cuello del paciente. Entonces, en cuanto a los signos de obstrucción de la vía aérea, debemos estar muy atentos, pues serán de gran ayuda para identificar el tipo de paciente al que nos estamos enfrentando. Entonces, lo primero que debemos hacer es observar a nuestro paciente, ver si está agitado, si está obnubilado, si presenta cianosis, que aunque es un signo tardío de hipoxia, pues no debemos dejarlo de lado. Buscar retracciones o el uso de músculos accesorios que, pues de igual manera, nos van a ofrecer una evidencia adicional del compromiso de la vía aérea.
Debemos escuchar a nuestro paciente, escuchar sonidos anormales, digamos una respiración ruidosa nos va a orientar a que hay una posible obstrucción parcial de la vía aérea. Los ronquidos, el gorgoteo, el estridón pueden estar más asociados a la oclusión parcial de la faringe o la laringe. Una disfonía nos puede orientar más hacia una obstrucción de la laringe de forma funcional y la ausencia de sonidos pues nos hace más referencia a una obstrucción completa. Debemos evaluar, bueno, palpar a nuestro paciente y ver si la tráquea está en la línea media o no. En cuanto a la ventilación, debemos asegurarnos siempre del suministro de oxígeno en los pacientes y es importante reconocer a tiempo si hay un problema que está evitando la adecuada ventilación de ellos. Entonces, por ejemplo, la ventilación se puede ver comprometida en los pacientes con depresión del sistema nervioso central, aquellos que han recibido un traumatismo en el pecho, especialmente en las costillas, que van a ser aquellos pacientes que nosotros vemos que con cada respiración se quejan del dolor y esto que ocasiona pues que ellos respiren de manera superficial y muy rápida que pues los va a llevar a un cuadro de hipoxia. Los pacientes ancianos y los pacientes con una disfunción pulmonar preexistente también tienen un riesgo significativo para desarrollar una insuficiencia respiratoria pues en circunstancias de trauma. Los pacientes pediátricos de igual manera es una población más susceptible. Los pacientes con una lesión intracraneal que pueden crear patrones de respiración anormales y comprometer una adecuada ventilación, al igual que los pacientes con una lesión en la médula espinal que pueden generar una paresia o parálisis de los músculos respiratorios que los van a llevar pues, a la asfixia. En cuanto a los signos objetivos de ventilación insuficiente, debemos buscar la simetría de los movimientos del tórax y la amplitud en la expansión torácica, porque esto nos va a orientar o sugerir que estamos frente a un paciente con tórax inestable, que está con neumotórax, que tiene dificultad respiratoria. Debemos auscultar a nuestro paciente, siempre debemos auscultarlo en ambos campos pulmonares y evidenciar si hay una disminución de los sonidos respiratorios, si están ausentes o bueno, cualquier otra alteración. Debemos evaluar la frecuencia respiratoria de nuestro paciente, pues porque una taquipnea nos puede indicar una dificultad respiratoria. Debemos usar el pulso oxímetro que nos permite medir la saturación del oxígeno del paciente y pues una baja saturación de oxígeno nos puede indicar la hipoperfusión o shock del paciente. También debemos usar la capnografía, el capnógrafo, para evaluar si la ventilación es adecuada y si pues también nos va a servir más adelante para ver si la instauración de la vía aérea ha sido pues correctamente ubicada. Los médicos siempre deben estar dispuestos a evaluar con rapidez y precisión la vía respiratoria del paciente y la ventilación. Entonces, como les dije anteriormente, el pulso oxímetro y la capnografía son mediciones realmente esenciales. Y asimismo, pues no debemos olvidar que siempre en los pacientes de trauma debemos evitar el movimiento excesivo del cuello. Todo esto de mejorar y conocer la oxigenación del paciente nos va a ayudar a reducir el riesgo del compromiso ventilatorio más adelante pues, en el paciente. Las tres cosas principales que debemos hacer es mantener la vía aérea siempre del paciente, preguntarnos si requiere una vía aérea definitiva y brindarle ventilación suplementaria si así lo requiere. Entonces, aquí les traigo unas imágenes de la TLS que nos ayudan a observar mejor el procedimiento frente a pacientes con trauma, por ejemplo, de motocicleta. Entonces, siempre debemos proteger la columna cervical, debemos alinear y estabilizar la columna, debemos retirar el casco desde arriba para evitar aumentar el movimiento del cuello, mientras que la otra persona, como pueden ver aquí, está encargada de sostener el peso de la cabeza y el cuello del paciente, pues para evitar un mayor movimiento. Una vez retirado el casco, nuevamente debemos estabilizar el cuello y pues la columna del paciente. Los factores que nos van a indicar las posibles dificultades en las maniobras de las vías respiratorias, pues van a incluir lesión o artritis de la columna, los traumas maxilofaciales, una apertura bucal limitada, los pacientes obesos, los pacientes que tienen un cuello corto, variaciones anatómicas como una sobremordida, los adultos mayores y los pacientes pediátricos, pues ellos tienen una anatomía diferente. Esta es una nomenclatura, pues que es una herramienta muy útil para evaluar la vía aérea de nuestro paciente y nos ayuda a buscar evidencia pues, de una vía aérea difícil.
Entonces la L va a corresponder a look externally, que es buscar la lesión o trauma. La E es evaluate 332, que es 3 dedos de distancia interincisivos, que nos habla sobre todo sobre la apertura de la cavidad oral. 3 dedos de distancia mentoidea, que es del mentoidea. 2 dedos de distancia del cartílago tiroides al piso de la boca. La M corresponde a Malampati, que es esta que les traigo acá, que es usada para predecir la facilidad de intubación y pues se determina usando la anatomía de la boca. Entonces, como vemos acá en la primera imagen, vemos el paladar blando, el paladar duro, vemos las amígdalas, vemos los pilares anteriores y posteriores. En la segunda imagen vemos el paladar blando, vemos la úvula, vemos parcialmente los pilares y las amígdalas. En la imagen 3, a partir de esta ya consideramos una vía aérea difícil, porque como pueden ver solo vemos el paladar blando y pues vemos la base de la úvula. Y en la última imagen, como pueden ver, solo vemos pues el paladar duro. La O nos va a corresponder a obstrucción, entonces es buscar cualquier situación que pueda obstruir la vía aérea, ya sean cuerpos extraños o abscesos amigdalinos. Y la N es neck mobility, que es realmente indispensable que la tengamos siempre en cuenta en los pacientes de trauma. Sin embargo, si estamos frente a un paciente que consideramos no tiene una lesión a este nivel, le podemos pedir que ponga su mentón en el pecho y luego lo extienda como mirando hacia el techo para ver si hay alguna restricción de la movilidad o no. Estas son algunas técnicas para el mantenimiento de la vía aérea. Entonces, la primera que ven acá es la maniobra de elevación del mentón. Entonces la vamos a realizar colocando las manos por debajo de la mandíbula, traccionándola hacia arriba, sin que llevando el mentón hacia adelante suavemente, como vemos acá. Y esta es la otra maniobra, que es la tracción de la mandíbula, en donde sujetamos los ángulos del maxilar inferior, como pueden ver acá, y desplazamos suavemente hacia adelante con el fin de establecer una vía aérea. En estas dos técnicas es indispensable que nunca hiperextendamos el cuello, porque pues podemos generar aún más lesión en nuestro paciente. Estas son las diferentes vías que podemos establecer. Entonces la primera que tenemos acá es la vía orofaringia, que como pueden ver es la cánula que está acá, que se pone por detrás de la lengua, y la técnica que usualmente se prefiere es ponerla al revés, como pueden ver la curvatura está así, y posteriormente hacer un giro de 180 grados para que la curva quede enfrentada hacia abajo pues con la lengua y se pueda deslizar suavemente. Esta técnica no se sugiere mucho en los pacientes pediátricos porque podemos generarles lesiones a nivel de la faringe. Esta es la cánula nasofaringia, que pues se inserta a través de una fosa nasal y se pasa suavemente hasta la orofaringe posterior. Es importante pues lubricar el extremo proximal para no generarle daño al paciente, y en caso de que nos encontremos una obstrucción durante la inserción no debemos forzar la entrada, sino simplemente sacarla e intentar por la otra fosa nasal. En aquellos pacientes que hay evidencia de fractura nasal o fractura de la base del cráneo, están contraindicadas la intubación y nasofaringia. Estos son dispositivos, estos tres, son dispositivos supraglóticos que se usan para el manejo de pacientes que requieren un dispositivo de vía aérea avanzada. El primero que tenemos acá es la máscara laringia pues, convencional. Es muy útil para los pacientes con una vía aérea difícil, particularmente si los intentos de intubación o ventilación no han sido suficientes. Esto no nos proporciona una vía aérea definitiva y asimismo pues, es muy útil para posteriormente hacer una intubación de nuestro paciente con este tubo laringio. Entonces no es tampoco obviamente es un dispositivo de una vía aérea definitiva y se coloca sin visualización directa de la glotis y no requiere manipulación significativa del cuello ni de la cabeza. Entonces pues es bastante útil. Se introduce con la punta angulada hacia adelante, se lubrica igualmente pasando a través de las cuerdas vocales y posteriormente se confirma que esté en el lugar correcto por medio de la auscultación. Finalmente tenemos el tubo esófago-traqueal o vía aérea de doble luz, que es muy útil para proporcionar oxigenación y ventilación cuando la vía aérea definitiva no es factible. Uno de los puertos se debe comunicar con el esófago y la otra con la vía aérea. Aquí lo importante es que básicamente se ocluya el esófago y se proporcione aire hacia la tráquea.
Tenemos tres tipos de vías aéreas definitivas, que es el tubo endotraqueal, la vía aérea quirúrgica, que es la cricotiroidotomía, y la traqueotomía. Hay unos criterios que debemos tener en cuenta para establecer una vía aérea definitiva que se definen basadas en hallazgos clínicos del paciente. Entonces, la incapacidad para mantener la vía aérea con compromiso inminente de la vía respiratoria, la incapacidad para mantener la oxigenación adecuada, los pacientes que tengan obnubilación producto de la hipoperfusión cerebral y la obnubilación producto de un trauma craneoencefálico, aquellos pacientes con un Glasgow menor a 8 o actividad convulsiva sostenida que requieran pues ventilación asistida. Aquí en esta tablita pues les traigo igual las indicaciones para establecer una vía aérea definitiva, si necesitamos proteger la vía aérea o si necesitamos ventilar al paciente. Acá les traigo un video sobre el proceso de intubación endotraqueal. Me parece mucho más fácil que pues lo entiendan viéndolo a que simplemente yo se los cuente. Entonces, bueno, siempre debemos garantizar una buena ventilación y oxigenación de nuestro paciente antes de empezar, tener los equipos necesarios pues a la mano, alinear el cuello y debemos tomar el laringoscopio con la mano izquierda. Debemos insertarlo por la comisura labial derecha y desplazar la lengua hacia la izquierda en dirección de la línea media, como vemos ahí. Debemos elevar el laringoscopio a una dirección de 45 grados sin presionar los dientes o los tejidos orales del paciente, visualizar la epiglotis y las cuerdas vocales como vemos ahí. Es indispensable nunca perder de vista las cuerdas vocales para tener una intubación pues exitosa. Con la mano derecha vamos a insertar el tubo que pues va a estar lubricado previamente. Este es el error más frecuente, que es introducir el tubo por el esófago. Esto lo podemos evitar si siempre estamos viendo las cuerdas vocales. Una vez ponemos el tubo en el lugar correcto, insuflamos el manguito y comenzamos a ventilar al paciente como ven ahí. Hacemos una confirmación primaria, que es pues observar la expansión simétrica de la caja torácica, auscultar a ambos campos pulmonares y auscultar también en el epigastrio, porque si escuchamos un gorgoteo nos indica una intubación esofágica. Posteriormente vamos a fijar el tubo, asegurarlo y hacemos una confirmación secundaria que sería por medio de la capnografía y la radiografía de tórax. En cuanto al uso de medicamentos como anestésicos, sedantes y de bloqueo neuromuscular para la intubación endotraqueal en pacientes traumatizados, pues es un poco controvertido, se considera un poco peligroso para ellos. Sin embargo, si establecemos que se requiere y se justifica el riesgo de la administración de estos medicamentos para establecer la vía aérea, es importante pues ser expertos en intubación endotraqueal y ser capaces de, en dado caso de que esta falle, podamos suministrarle al paciente una vía aérea quirúrgica. La técnica consiste en igualmente preoxigenar al paciente, eh, aplicar presión sobre el cartílago cricoides, administrar un inductor como midazolam o fentanilo, posteriormente administrar succinilcolina y una vez relajado al paciente debemos realizar la intubación, inflar el balón, confirmar que esté en la posición correcta el tubo y fijar el tubo y ventilar al paciente. Bueno, aquí me faltó decirles que pues la presión sobre el cricoides durante la intubación nos ayuda a reducir el riesgo de aspiración y que debido a la posibilidad de hiperpotasemia grave, la succinilcolina la debemos usar con precaución en pacientes con lesiones graves por aplastamiento, quemaduras o lesiones eléctricas. Bueno, la vía aérea quirúrgica pues tiene unas indicaciones específicas como es la imposibilidad para intubar la tráquea, la obstrucción de la vía aérea por edema de la glotis, la fractura de laringe, hemorragia orofaringea grave, incapacidad para colocar el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales. Como pueden ver en esta imagen tenemos una cricotiroidotomía con aguja que implica la inserción de una aguja a través de la membrana cricotiroidea hacia la tráquea como vemos acá.
que usualmente se realiza en situaciones de emergencia para proporcionar oxígeno al paciente y posteriormente instaurar una vía aérea definitiva. Esta puede proporcionar pues una oxigenación temporal. Lo hacemos insuflando de manera intermitente 1 segundo por 4 que no, y la podemos emplear más o menos durante 30 a 45 minutos. Sin embargo, debido a que la exhalación de CO2 es un poco inadecuada, lentamente se va a comenzar a acumular, por lo tanto, pues se limita un poco su uso. Aquí tenemos la cricotiroidotomía, en la que es importante, pues primero colocar al paciente en decúbito supino, determinar el punto de incisión sobre la mitad de la membrana cricotiroidea, realizar una incisión longitudinal de 3 a 4 centímetros en la piel, que se va a extender a través de la membrana cricotiroidea, posteriormente con una pinza expandir, como podemos ver acá, la incisión que hicimos e introducir el tubo endotraqueal o de toracotomía, em, conectarla a una bolsa de ventilación por medio de un adaptador y comprobar pues de igual manera que ambos campos pulmonares pues estén correctamente. Aquí, bueno, no. Aquí también debemos tener en cuenta que este tipo de procedimientos lo debemos evitar, sobre todo en menores de 12 años, porque el cartílago cricoides es el único apoyo circunferencial de la tráquea superior. Entonces, pues, idealmente no hay que realizarlo. Entonces, este es el abordaje de la vía aérea, es un algoritmo pues cortico que debemos tener en cuenta, siempre debemos proxegenar al paciente, preguntarnos si es capaz o no de oxigenar, de acuerdo a eso evaluar la anatomía de la vía aérea, así según la mnemotecnia que les dije de Lemon, evaluar si es difícil o fácil y de acuerdo a esto tomar pues las diferentes decisiones. En cuanto al manejo de la oxigenación, pues siempre debemos dar oxígeno suplementario para los pacientes a través de una máscara de oxígeno con reservorio con una velocidad de flujo de al menos 10 litros por minuto o por una cánula nasal, pues que nos pueden ayudar a mejorar el aire inspirado y la concentración de oxígeno respectivamente. Debido a que a que los cambios del oxígeno se producen rápidamente, el uso del pulsoxímetro pues debe ser en todo momento y es muy útil debido a que nos da una monitorización continua del paciente sobre la saturación de oxígeno y pues nos va a dar como una evaluación inmediata de las intervenciones que debemos tener frente a este paciente. El manejo de la ventilación em, se puede lograr mediante técnicas de bolsa mascarilla como vemos ahí en la imagen, aunque idealmente se debe realizar pues por 2 personas con el fin de garantizar un sello hermético de la máscara y una correcta ventilación. Siempre debemos estar alertas a complicaciones por cambios de la presión intratorácica del paciente que lo pueden llevar al desarrollo de un neumotórax. Muchas gracias.